Hola chicos, muy buenas noches a todos. Buenas noches, profe, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Bien, gracias a Dios por dicha. Esto que me alegra mucho. Hola, no, Shirley. Hola Kenneth, hola de nuevo. Bueno, vamos a ver si empezamos, chiquillos. Hola, profe. Hola, don Francisco, de nuevo. De nuevo, profe. Muy bien. Déjenme ver un toquecito nada más aquí, porque creo que no apunté en dónde me quedé la semana pasada. O sea, se diga. Ok. Déjenme ver un toquecito aquí entonces, en una carrerita. Ya voy. Vamos a ver. Tenemos 2 millones. Ok, estábamos en la transición demográfica, chiquillos. Muy bien, entonces vean que veníamos trabajando ya lo que es este tema de lo que es todo lo de referente a la parte demográfica, ¿verdad? De nuestro país, bueno, del mundo, pero empezamos viendo esto que es el panorama geopolítico y retos de integración latinoamericana en la actualidad. Vimos el tema de Argentina, el tema de Bolivia, vimos el tema de Colombia, luego vimos el tema de México, vimos el tema de Ecuador, hablando de Colombia y México como narcoestados, ¿verdad? Catalogados como narcoestados. ¿Ok? Y hablábamos del tema de Venezuela, la condición que existe en Venezuela actualmente. Hablamos de los problemas ligados al narcotráfico que afectan la región, ¿verdad? Y entendiendo esto como problemáticas más nuevas, ¿verdad? No tan nuevas porque sabemos que el narco ya viene desde hace bastante tiempo atrás. Sin embargo, pues es algo que va en evolución, que ha ido potenciándose, ¿verdad? Aunque no nos guste, pero lamentablemente es así. Vimos el impacto de este narcotráfico, ¿verdad? Que aqueja la región, entendiendo nuestra región como Latinoamérica, el impacto en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito político. Por esto no se preocupen mucho, chicos, son preguntillas muy fáciles del examen, entonces para que tengan ahí calma con eso. Luego pasamos a ver este tema que es la dinámica poblacional y movilización espacial, una mirada a problemáticas contemporáneas. Vimos la dinámica poblacional en la sociedad contemporánea, los patrones espaciales, problemáticas y desafíos. Por ahí estuvimos viendo algunos conceptos importantes donde hablamos de demografía, que dijimos que es la ciencia que estudia los aspectos de la población humana, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de fecundidad, la esperanza de vida, la la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Luego vimos el crecimiento demográfico, vimos la densidad de la población, las migraciones, ¿ok? En sus diferentes ámbitos, ¿verdad? Luego estuvimos viendo las pirámides de población que dijimos que son un instrumento. Luego vimos la distribución de la población, ¿ok? Cómo está distribuida la población, qué busca la población para asentarse en diferentes lugares. Luego vimos los factores naturales y los factores políticos que se amarran a esa dinámica de población. Luego estuvimos viendo el cambio poblacional en Costa Rica entre los siglos XX y XXI, Costa Rica y la población. Por aquí mencionamos algo de esta lista de países más poblados en el mundo. Sin embargo, les dije que esto no es como muy importante, ¿verdad? Nada más como para tener una noción.
No nos van a preguntar cuál es el país más poblado, ni cuál es el menos poblado, ni cuántos pobladores tiene Estados Unidos, ¿verdad? Es solamente como para tener una noción de cómo anda más o menos la cosa en el mundo. Estuvimos viendo la transición demográfica de Costa Rica. Ajá, creo que quedamos por ahí. Vimos esto de las pirámides poblacionales en Costa Rica y estábamos para iniciar aquí en los problemas asociados con la problemática poblacional. ¿Ok? Entonces, chicos, yo creo que bueno, ya vamos terminando este folleto número 1. Ya tengo listo el folleto número 2. Entonces, para que lo vayan adquiriendo y vamos a ver cómo nos va hoy, a ver hasta dónde llegamos y si ampliamos un poquitito con la parte del folleto número 2 o si lo dejamos y la próxima ya empezamos con el folleto número 2, pero ahorita lo definimos porque vean que ya casi lo terminamos. Bien. Cuando hablábamos de la transición demográfica en Costa Rica, dijimos que estuvimos viendo cómo fue el crecimiento de la población en nuestro país. ¿Qué dijimos? Que hacia la segunda mitad del siglo XX se produjo una auténtica revolución demográfica en Costa Rica, que a inicios de los 1900, si acaso eran unos 300,000 habitantes lo que había, luego pasó a ser a unos 858,000 en 1950, luego a 2 millones en 1975 y en la actualidad, 2020, podríamos hablar de unos 5 millones y tanto, ¿verdad? ¿Ok? Casi 6 millones. Entonces, ahí podemos observar el fenómeno de cómo crece la población costarricense. Y ahí, chicos, ¿qué es importante de eso? No nos van a preguntar eh, cuántos aumentaron en X periodo. ¿Qué es lo importante de analizar de estos datos que se nos dan? Dígame, don Francisco. Profe, esos 5 millones de personas ahorita somos ticos y aparte los extranjeros, ellos cuentan con todos los que están adentro, digamos, los que vienen, los que se quedan. ¿Son Sí, 5 millones ticos o 5 millones en general? Están en hablando. general. No son 5 millones, en realidad vamos casi llegando a los 6 millones, pero es en general, tanto costarricenses como migrantes, ¿verdad? Ya, gracias, Sí, profe. con gusto. No hay ahí como, como un acceso a conocer exactamente cuántos somos ticos o cuántos somos costarricenses real, pues por supuesto que el tribunal sí tiene que tener el dato y todo el asunto, ¿verdad? Pero se maneja así de manera global para eliminar temas de discriminación y todo este asunto, ¿verdad? Entonces se dice 5 millones y resto de habitantes en general. Muy bien la pregunta, don Francisco, para hacer la aclaración. Ok, entonces les decía que es lo importante de estos datos que nosotros nos dan, chicos, analizar el impacto que se le genera al país producto de tanta población, ¿verdad? El impacto económico, el impacto político, el impacto social que existe. Pensemos, veamos por ejemplo aquí en Cartago, que por ejemplo, vean ustedes que cuando llueve torrencialmente, producto del cambio climático, que es producto del crecimiento demográfico, del mal uso que estamos haciendo de los recursos o del abuso que estamos haciendo de los recursos, los caños en Cartago se rebalsan. ¿Por qué? Porque fueron cañerías creadas, construidas allá en los 40, en los 50, en los 60, cuando se estaba construyendo Costa Rica, ¿verdad? Cuando estaba convirtiendo de una aldea a un pueblo, digámoslo de esa forma. Nunca pensaron en el crecimiento demográfico que iba a haber al 2020 o al 2050. Vean que ahora están corriendo por ampliar los caños, por hacer las tuberías más grandes, ¿verdad? Por la cantidad de agua que cae, producto del cambio climático, solo mencionando un aspecto, ¿verdad? Si hablamos de la contaminación que generamos como seres humanos, no es la misma contaminación
que hacían 10.000 habitantes o que hacían 2 millones de habitantes a casi 6 millones de habitantes. El consumo, chicos, el consumo de los recursos, o sea, la agricultura, importantísimo, ¿verdad? Lo que hablábamos el otro día cuando relacionábamos con pirámides poblacionales, si la población se está reduciendo porque los chiquillos ya no quieren tener hijos, ¿qué van a comer esa gente? ¿Qué va a comer esas generaciones? O sea, todavía nosotros nos hacemos viejitos y hay recursos, podríamos decirlo de esa forma, tal vez ya la caja no va a tener, ¿verdad? Porque ya lo sabemos, pero todavía digamos que recursos alimenticios podríamos pensar que hay porque hay mano de obra joven, todavía, porque nosotros que somos los que vamos para grandes, ya para adultos mayores, qué sé yo, tuvimos 2, 3 hijos, 4 hijos, pues todavía estamos un poquito salvados, pero ¿qué va a pasar con la generación de mis nietos? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la generación, mis hijos? Ya mis hijos, digamos, mis hijas no tienen hijos. Y mis hijos varones, uno tiene una y el otro tiene dos. Y dijeron que ya no más, o sea, me voy a quedar con 3 nietas, posiblemente. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con estas nietas si ya no van a querer tener hijos? ¿Ok? Entonces, todos esos aspectos son los que tenemos que analizar y tener la mente crítica, ¿verdad? Para efectos de examen cuando contestemos este tipo de preguntas, pero son preguntas muy fáciles, chiquillos. Ok, muy analíticas, muy de lo que vivimos día a día. Bien, eso era lo que hablábamos con respecto a las pirámides poblacionales, ¿verdad? Que son instrumentos que nos permiten medir las condiciones de la población, la cantidad de población en sus diferentes aspectos, ¿verdad? Y sus diferentes actividades también, cómo nos puede impactar un fenómeno, cómo nos puede mejorar un fenómeno, todo ese tipo de cosas. Ahí fue donde quedamos. Vamos a ver los problemas asociados con la problemática poblacional, el acceso a los métodos de planificación familiar. ¿Qué es lo que permiten los métodos de planificación familiar? ¿Ok? Ojo que cuando hablamos de densidad demográfica, por ahí vimos la tasa de natalidad, vimos la tasa de fecundidad, ¿verdad? Vimos también que, por ejemplo, en 1940, por ahí, la esperanza de vida era de 40 años. Hoy día, la esperanza de vida es de 80 años aproximadamente. Entonces, ¿qué ha favorecido para que eso se dé? ¿Por qué tenemos que tener métodos de planificación familiar? Porque también tenemos que pensar, chicos, lo siguiente. Vamos a ver, después de la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, se empiezan a erradicar enfermedades. Gracias a los tratamientos, gracias a las vacunas, gracias a la atención oportuna de diferentes enfermedades, entonces se empiezan a erradicar. Por lo tanto, la gente se deja de morir. ¿Ok? Pero recuerden que tenemos que tener un equilibrio, o sea, tiene que haber un equilibrio. El hecho de que la gente se deje de morir, o se deje morir tan joven, eso es una bendición, ¿verdad? Que bueno, ya la gente ya puede vivir un poquito más de tiempo, sí, pero tampoco se puede dar un crecimiento, una acelerada tasa de fecundidad y una acelerada tasa de nacimientos de mano con que la gente se deje morir. ¿Por qué? Porque va a aumentar exponencialmente la población. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, está bien, la gente se deja de morir, muy bien, pero tienen que haber mecanismos que permitan un control también de los nacimientos, ¿verdad? Y pues este de los métodos de planificación familiar es uno de esos aspectos, ¿verdad? Uno de esos mecanismos que nos permiten esto. Ahora, eh, gracias a la Caja Costarricense del Seguro Social que difunde y da, ¿verdad? Entre sus medicamentos, los métodos de planificación familiar, las mujeres también nos vemos beneficiadas porque digamos que eh, el hombre también, bueno, yo siento que para el hombre
el tema de tener familia es hasta traumático, ¿verdad? Por el tema de las pensiones hoy día, eso es una cosa impresionante para el hombre, ¿verdad? O sea, chiquillos, discúlpenme, yo tengo hijos, ¿verdad? Pero para mí el tema de la pensión, como se la aplican a los hombres, es una tortura. O sea, yo considero que es una tortura. Yo sé que el hombre tiene que ser responsable, que tiene que velar por sus hijos, que tiene que pensar un poquito también, ¿verdad? No pueden andar teniendo hijos ahí por el mundo y por la vida, este, y dejándolos botados. De si se tienen hijos, hay que hacerse responsable de esos hijos, pero sinceramente, como mujer, no estoy tan de acuerdo con la legislación de pensión alimenticia porque es una tortura para los hombres. O sea, siento que es muy drástico, muy drástico. Y hay mujeres que realmente necesitan, como hay mujeres que tienen 4 o 5 hijos, de diferentes papás y cada uno tiene que pagar 80, ¿verdad? 90 de pensión. Y imagínense, ya 5 por 8 son 40, ¿verdad? Eso es un salario para una mujer, ¿verdad? Que sabemos que el gasto de los hijos pues es bastante elevado, pero también cuando esas pensiones se aplican exactamente íntegras a la manutención de los hijos, pues todo bien, ¿verdad? Pero bien sabemos que en muchas ocasiones no pasa así también. Entonces, es mi opinión, es mi percepción. Y qué bueno, y qué dicha. Entonces, tenemos métodos de planificación familiar. Dice que la capacidad de la mujer para decidir si quiere embarazarse, también un toque, ya. Es que a veces me aparece una ventanita aquí que dice que mi internet es inestable, entonces prefiero quedarme callada para que no se me corte y esperar a que se quite la ventanita. Sí, Ok, profe. Entonces no es a mí, es a usted que se le corta, profe, porque no, usted hablaba y yo no lo escuchaba. Entonces así. ya creo que es usted, profe. Sí, a veces pasa, ¿verdad? Que me sale ahí, principalmente cuando pasan camiones muy grandes por el frente, como que cortan la señal del internet y me sale una ventanita que dice su conexión es inestable, entonces prefiero quedarme callada para no hablar cortado y cuando se me quita la ventanita, entonces retomo. Ok, los métodos de planificación familiar dice que nos permiten a las mujeres decidir si queremos embarazarnos y en qué momento tenemos que hacerlo o con qué frecuencia queremos hacerlo, ¿verdad? Entonces nos va a permitir manejar de mejor manera el impacto en la salud que nosotras las mujeres podamos tener, ¿verdad? Porque me estaba refiriendo al tema de los hombres, pero para las mujeres también es una Profe, situación. profe, se le volvió a cortar. Ok, vamos a Profe, verlo. ustedes tienen, seguro que hay en la localización del edificio, ustedes lo que tienen es cobre, no tienen fibra. ¿Por qué la fibra no se corta? No, sí tenemos fibra óptica, don Francisco. Sí, digamos, está conectado cobre con fibra. Entonces ahí hay transferencia, pero cuando es solo fibra, no se le puede llegar a cortar. Sí, quién sabe cómo será. Tiene que averiguar con Hasek porque sí, a veces pasa. ¿Cómo me escuchan los demás? ¿Me escuchan fluido o se me corta? Profe, hace un rato estaba entrecortado. Lo que dice el señor, bueno, aquí en mi casa hay fibra y yo tuve que llamar hace unos días porque tenía problemas de conexión. Sí, es que estos días el Sí, internet ha estado terrible, terrible, terrible. Yo creo que en todo lado, porque he escuchado a varias gente quejándose del tema del internet. Sí, es cierto. Ok, Sí, a mí también me falla. en serio, Carlos Luis. Sí, ¿Ves? Sí, es que estos días ha estado terrible. El lunes de una clase de noveno que fue una cosa terrible, ¿verdad? son Como los fríos de Cartaguito. Ujú, sí, también me imagino que eso afecta. No quiere trabajar. En mi casa también, en mi casa se supone que tengo internet muy bueno, que es de 150 no sé qué, y que es de fibra óptica también y todo el asunto, y también me falla. Los sábados que voy a la universidad también es una cosa terrible, entonces no sé, como que en todo lado. profe, así le dije yo aquí yo tengo internet de Tequi. Ajá,
Así le dije al mal, digo, "Ma, yo no sé si será el clima que tiene jodido esto". Sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que, ay, don Francisco, eso afecta, ¿verdad? Los vientos y estas grúas y todo eso. Don Francisco es el Sí, experto en el digamos, tema. sí, profe, profe, sí se le puede llegar a cortar, pero cuando hay una conexión entre fibra y cobre, que es lo que está tratando de eliminar el cobre para que todo haya solo fibra. Pero como la fibra es demasiado cara, profe, es que es demasiado cara para que haya solo fibra. Entonces lo que hace la JAC es que conectan la fibra con cobre para ellos economizar cable, pero deberían de tener solo fibra, exigirle a la JAC que tenga solo fibra, porque Mm, ellos se ganan un montón de plata sobre eso. Pero si ellos conectan solo fibra, usted nunca va a tener problemas, porque la fibra es como el grueso de un pelo y es un rayo luz. De ella va directo, ella no hay transferencia, es como ver un anillo. Ella se corta, pero por el otro lado queda servible. Y viera qué bueno que es la fibra. No porque yo trabajo en el ICE, pero ya uno ha estado en tantos apartamentos de cursos y entonces uno sabe cómo está el asunto. Pero siguen siendo cobre con fibra. Entonces, si antes era solo cobre y tenían molestias, hoy entra fibra con cobre, pero si la fibra es fibra, nunca puede haber problema. Pero ellos por economizar siguen teniendo cobre con fibra. Entonces le dice al cliente que es fibra, sí, es fibra, pues usted salía afuera, hay un rollo grande de fibra, pero en la parte donde ya cuando está conectado hay cobre, entonces hay transferencias, porque como usted dice, mm, cuando pasa un carro o viento o algo, ella se mueve el cable o pasa algo, entonces ya hay transferencias. Pero cuando fibra nunca va a tener problema, profe. ok, 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 gracias, don Francisco. Sí, sí, sí. Vamos a tener que ponernos atrás de eso, a ver cómo nos mejoran esta condición, porque qué va. Ok, chicos, entonces dice, la planificación familiar permite espaciar los embarazos y puede posponerlos en las jóvenes que tienen mayor riesgo de morir por causa de la procreación prematura, lo cual disminuye la mortalidad materna. Ok, entonces pensemos ahí, para efectos de examen, el impacto que tiene la planificación familiar, ¿verdad? O el impacto, no, el beneficio que se obtiene a través de la planificación familiar en las mujeres de tener el periodo de embarazos en tiempos más espaciados, los embarazos prematuros, ¿verdad? O los embarazos en madres adolescentes, tener una mejor planificación, ¿verdad? Con respecto a nuestros cuerpos, con respecto a nuestra salud. Todos esos son los beneficios que nos permite el acceso a los métodos de planificación familiar. Entonces dice, evita los embarazos no deseados, incluidos los de mujeres de más edad, para quienes los riesgos ligados al embarazo son mayores. Permite además que las mujeres decidan el número de hijos que desean tener. Se ha comprobado que las mujeres que tienen más de 4 hijos se enfrentan con un riesgo mayor de muerte materna. También, ¿verdad? Eso nos permite estos métodos de planificación familiar, si ya tenemos una edad avanzada, eh, permite controlar todas estas condiciones. Ahora, se calcula que en los países en desarrollo unos 214 millones de mujeres en edad fecunda desean posponer o detener la procreación, pero no han utilizado ningún método anticonceptivo moderno. La necesidad insatisfecha de anticoncepción sigue siendo alta. Esta falta de equidad está impulsada por un aumento de la población y una escasez de servicios de planificación familiar. Aquí tenemos que analizar, chicos, este acceso a los métodos de planificación familiar, tanto en comunidades como la nuestra, ¿verdad? En un país como el nuestro, que tenemos un muy buen sistema de salud, ¿verdad? Tenemos que analizarlo en países en desarrollo, donde tal vez no tienen efectivísimos sistemas de salud pública como la nuestra, pero igual hay mucho desarrollo, ¿verdad? Económico en esos países, por tanto no es tan difícil acceder a estos métodos de planificación. Y también tenemos que pensar en la otra población, que es la población pobre, ¿verdad? Por eso es que en muchas ocasiones vemos que tienen tantos hijos, porque no se tiene acceso a los métodos de planificación familiar por condiciones económicas, tal vez, o si pensamos, por ejemplo, en poblaciones indígenas por condiciones de distancia. ¿Ok? Entonces ahí para efectos de examen tenemos que analizar las perspectivas.
En África, el 24.2% de las mujeres en edad fecunda tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos, quiere decir que no tienen acceso. En Asia y América Latina y el Caribe, regiones donde la prevalencia del uso de anticonceptivos es relativamente alta. La necesidad insatisfecha representa un 10% y un 10.7% respectivamente. ¿Ok? Vean que eso es lo que tenemos que analizar con respecto a métodos de planificación familiar, ¿verdad? Ventajas y desventajas, básicamente. Y desde todos los sectores sociales en su ámbito económico. Embarazos adolescentes. Dice, el embarazo no deseado en un adolescente es un problema social cada vez más frecuente a nivel mundial. En la imagen podemos ver a una jovencita embarazada con libros, ¿verdad? Porque lamentablemente todos bien sabemos que un hijo es una bendición de Dios, claramente, ¿verdad? Pero en el momento oportuno también, ¿ok? En un adolescente, ya tanto para los adolescentes como para las adolescentes, genera una problemática, ¿verdad? Genera consecuencias eh, que son de vida, ¿verdad? Las adolescentes inician sus relaciones sexuales cada vez a más temprana edad, trayendo consigo diversas consecuencias como lo es un embarazo. Este evento produce riesgos a nivel social, como lo son familias con mayores números de hijos, mayor deserción escolar, desempleos o empleos mal remunerados, alta proporción de hijos ilegítimos y repercute también en la salud de la madre y el recién nacido, aumentando el riesgo de morbimortalidad. Morbimortalidad es la muerte infantil, ¿verdad? Unos 16 millones de chicas de 15 a 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año. La mayoría en países de ingresos bajos y medianos. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres de 15 y 19 años en todo el mundo. Cada año, unos 3 millones de chicas de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos. Esto también lo tenemos que analizar para efectos de examen, ¿verdad? Cuando hablamos de embarazo adolescente, el tema de los abortos, ¿verdad? Abortos espontáneos, en donde la mala praxis hace que muchas niñas mueran cuando hablamos de países donde es permitido el aborto, ¿verdad? En nuestro país definitivamente no. El embarazo no planeado en un adolescente puede provocarle serios trastornos biológicos, sobre todo si es menor de 15 años. Además de repercutir sobre su esfera social, se interrumpe esta parte es importante porque es como las consecuencias o el impacto, para que lo noten, consecuencias, ¿ok? Se interrumpe el proyecto educativo y surge la necesidad de ingresar prematuramente a un trabajo generalmente mal remunerado. La censura social sobre el adolescente y su familia se hacen evidentes. Aquellas familias donde se señala, ¿verdad? Ay, mira que ella ya salió embarazada. Mírala donde va, acuestas con la chiquita por andar ahí de loca. Vean dónde dejó el estudio botado. Ahora viene a traer una criaturita al mundo que viene a sufrir y ella dándose la gran vida, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. A eso le llamamos la censura social, ¿ok? Profe, a eso la pregunta que yo le iba a preguntar, de, imagínese, hace muchos años se le podía aceptar a una mujer, pero hoy día con todas las capacitaciones y mujeres que embarazadas, con tantas pastillas que hay para tomar, qué raro eso, profe, que tengan ahí cosas científicas que la mujer puede planificar tranquilamente y no lo hace. Ujú, ujú, ujú. Suceden muchas cosas, ¿verdad? Todavía tenemos aquellas familias conservadoras, ¿verdad? Que las adolescentes jamás nunca vuelvan a ver un método anticonceptivo, ¿verdad? Y jamás nunca pensar en una relación sexual. Existe la limitación económica también con respecto a esto. Em, pero
bueno, yo por lo menos soy de pensar, ya chicos, no sé, ven, pasó un camión y se me desconectó la clase. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Ahora, ahora sí. Ahorita sí. Ok. ¿Y tienen el folleto en pantalla? Sí, 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 profe, profe. sí. Ok. Entonces, refiriéndome, bien, Kenneth, gracias. Refiriéndome a lo que hablaba don Francisco, es complicado, ¿verdad? Porque, bueno, yo por lo menos tengo un pensamiento más abierto en cuanto a eso. Y yo a mis hijas, desde que entraron al colegio, yo les dije, aquí está su paquetico de pastillas, cuídense porque la verdad es que los hijos son una bendición, pero es muy difícil, ¿verdad? Pero como les digo, todavía se hace fenómeno de padres conservadores que jamás pensar en eso, ¿verdad? Más bien, ojalá tipo les ponga un calzón de castidad para porque no pensar en esas situaciones, pero yo creo que debemos como de irnos adaptando a la evolución de la sociedad, ¿verdad? E ir cambiando las prácticas de modo de que podamos ir protegiendo a nuestros hijos desde el punto de vista que consideremos oportuno, ¿verdad? Que moralmente cada uno considere correcto, pero en efecto hay tantas prácticas y hay tantos mecanismos hoy para que los chiquillos se protejan, ¿verdad? La enseñanza de estos temas también es Profe, muy... la única forma de no quedar embarazada es no hacer nada, profe. Sí, exactamente, sería la única. Pregunto. Ujú. Sí, sería la única forma, ¿verdad? Y de no tener un embarazo sería no tener relaciones, por supuesto. Pero más ahora los chiquillos con los temas del internet, ¿verdad? Redes sociales, medios de comunicación, que la música, cómo les influencia, o sea, es que todo, por todo lado los bombardean. Entonces yo creo que es como darles una buena educación sexual y de la mano de una buena educación sexual desde la casa y en los centros educativos, de ofrecerles los recursos, porque si no, imagínense ustedes, ¿verdad? Como les decía, pues un hijo es una bendición, pero en el momento adecuado, ¿verdad? Bien, se desencadenan matrimonios apresurados que generalmente no duran con las subsiguientes repercusiones sociales, económicas, personales y sobre la salud de los hijos. Ahora se da el tema de em, embarazos de matrimonios forzados, ¿verdad? Que la dejaste embarazada, ahora tienen que casarse, o tienen que juntarse, o tienen que hacerse responsables. Entonces la chiquita deja de estudiar porque tiene que ver tu pancita, el chiquito deja de estudiar porque tiene que alimentar esa pancita, ¿verdad? Em, el abandono del estudio va a repercutir en pobreza, lamentablemente, ¿verdad? Y con un rol social un poquito más complicado. Bien, eso con respecto a embarazos adolescentes, matrimonios forzados, chicos. Los matrimonios forzados los tenemos que ver desde dos aspectos, desde el aspecto económico y desde el aspecto de tradición, ¿ok? Dice, el matrimonio forzado es la unión de dos personas, pero al menos una de ellas no existe el consentimiento o la voluntad de tal alianza. Es decir, está forzado a casarse. Los matrimonios forzados son reconocidos como una violación de los derechos humanos. Ojo, chicos, porque aquí tenemos que hacerle mucho énfasis a esto. En este tema del examen tenemos que hacerle mucho énfasis a la violación de derechos humanos. Y en documentos supranacionales, pese a ser considerados ilegales, sigue siendo una forma de violencia de género en alza que somete a millones. Entonces, ¿a dónde podemos hablar de matrimonios forzados por tradición? Todavía se da mucho en algunas regiones de África, todavía en la actualidad se da mucho en regiones de Asia, ¿verdad? Que se dan los matrimonios forzados, que la chiquilla no ha nacido y ya la tienen casada con fulanito, ¿verdad?
o se da por condiciones económicas, como lo decía anteriormente, que aquí en la región de Latinoamérica todavía se da mucho también los matrimonios forzados por condiciones económicas. Entonces te vendo a mí, estamos pasando una situación económica mala, pero ahí tengo a la chiquilla que tiene 13 años, entonces la podemos vender o hasta menos, ¿verdad? Te casas con ella y todo el asunto. Para nosotros esta práctica es 100% prohibida. Recordemos que un mayor de edad y un menor de edad no se pueden casar. ¿Ok? Esas son relaciones impropias, aunque se tenga el consentimiento. Eso no se puede dar porque son relaciones impropias. Entonces, pues no tenemos este fenómeno, gracias a Dios, en nuestra tierra, pero sí en países vecinos y sí todavía los matrimonios forzados por tradición en otros países, en otras regiones, en otros continentes. En la actualidad, este fenómeno se distribuye de forma generalizada en países del norte de África, Próximo Oriente, África subsahariana, Oriente Medio y América Latina. Estados como Níger, Mali, Chad o Burkina Faso cuentan con el porcentaje más alto de matrimonios forzados con una media superior al 80%. Esta práctica se encuentra profundamente arraigada en los valores de la sociedad y existe gran dificultad para ser eliminada. Entre los matrimonios forzados existe la modalidad de matrimonios prematuros, basados en la unión de dos personas donde al menos uno de los dos no tiene la edad legal para contraer tal matrimonio. Incluso puede ser infantil. Según UNICEF, hay cerca de 60 millones de mujeres entre 20 y 24 años que fueron obligadas a casarse antes de llegar a la mayoría de edad. En muchos países en vías de desarrollo, este tipo de matrimonios son una práctica normalizada. O sea, recordemos que países en vías de desarrollo son países pobres. Entonces, en este tipo de países son prácticas normales y que cuenta con gran aprobación cultural. La necesidad de seguir la tradición, de reforzar los vínculos entre las comunidades y de proteger a las niñas del embarazo fuera del matrimonio son la principal razón aducida en defensa de dicha usanza. En numerosas ocasiones, las mujeres lo ven como un vehículo que les permite salir de su núcleo familiar para liberarse de la violencia machista que existe en su hogar y crean la idea de que será su salvación sin saber a lo que realmente se exponen. Aquí se está refiriendo a aquellas chiquillas que dicen, no soporto la tortura de mis papás, mi papá nos agrede o mi papá no me deja vivir la vida, ya yo soy grande, ya yo puedo tomar mis decisiones siendo menores de edad, ¿verdad? Entonces se buscan un novio y buscan cómo juntarse, buscan cómo casarse de forma ilegal, ¿verdad? Para salir huyendo de sus familias sin imaginarse que más bien va a ser peor la consecuencia, ¿verdad? Como consecuencia, estas mujeres vuelven a ser sometidas a agresiones siendo dominadas por su cónyuge. ¿Ok? Trata de personas, chicos. Dice que la trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen moralmente para la humanidad, ¿verdad? Ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata de personas con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. Ojo, chicos, porque cuando hablamos de trata de personas, recuerden que la persona víctima de trata de personas es una persona que es sometida a un trato inhumano, ¿verdad? A un trato cruel, a un trato de violación de derechos humanos. Y no solo se habla de trata de personas cuando pensamos en trabajo forzoso, ¿verdad? En que tenemos un grupo de personas ahí que las tenemos escondidas, como por ejemplo los chinos, ¿verdad? Que tienen ese montón, se traen ese montón de migrantes de China, ¿verdad? Y los tienen sometidos, no sé si ustedes han visto en algún momento
ahí en San José, en el barrio chino, en diferentes regiones, ¿verdad? Donde uno dice, pero estos grandes negocios que tienen y nunca se ve ni un empleado, ¿verdad? Qué raro. Y es que los tienen todos sometidos, ¿verdad? Escondidos prácticamente bajo la luz, de modo que las legislaciones, ¿verdad? O las autoridades no se den cuenta de que eso está sucediendo, pero hemos visto en noticias cómo llegan y desmantelan una banda que está sometiendo a personas a trata, ¿verdad? Ahora, no solamente, como les decía, se trata de trabajo, también, como lo decía aquí, también podemos hablar de este tipo de, dale vuelta, también podemos hablar de este tipo de práctica cuando se refiere a mendicidad infantil, ¿verdad? Usar a los niños para que den lástima, para obtener recursos, extracción de órganos. Chicos, y hoy muy común la trata de personas en las migraciones para utilizar a estas personas como mulas, ¿verdad? Que les llaman, que es para trasegar droga. La explotación de los seres humanos puede ser sumamente lucrativa para los grupos delictivos organizados. Los tratantes consideran a las personas como meras mercancías, objetos que pueden ser explotados y comerciados para lucrar con ellos. La trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos. Cuando nos referimos a lucrativos, nos referimos a que generan mucho dinero, ¿verdad? Ya que las ganancias obtenidas por los grupos delictivos ascienden a unos 3 millones de dólares por año. ¿Ok? Pensemos, por ejemplo, en mujeres que son víctimas de trata de personas para prostitución. Se las llevan sin documentos y se las llevan sin documentos, las duermen, ¿verdad? Y cuando se despiertan están en otro país sin papeles, tal vez generalmente sucede mucho que en otro país, con otro idioma, de modo que no se puedan comunicar para pedir auxilio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en todo eso, pero muy importante, chicos, para efectos de examen, violación de derechos humanos, ¿de acuerdo? Ok, ahora vamos a hablar de estos mismos problemas que acabamos de mencionar, pero los vamos a hacer esto es un cuadro comparativo en poblaciones entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. ¿Qué son países desarrollados? Son países ricos. ¿Qué son países en vías de desarrollo? Países pobres. ¿Ok? Entonces vean que en la columna tenemos países desarrollados o países ricos y países en vías de desarrollo, países pobres. ¿Cuál es la problemática? ¿Cómo se da el uso de métodos anticonceptivos? Lo que hablábamos ahora, en países ricos o en países pobres. Entonces dice, casi en todas partes existen mayores probabilidades de que las mujeres más ricas usen métodos anticonceptivos modernos en comparación con las que son más pobres que ellas. Es por ello que en los países desarrollados las mujeres cuentan con mayores probabilidades para determinar el uso de este tipo de métodos para controlar la natalidad. El empoderamiento económico y el nivel de educación le permite un adecuado control de su natalidad y sexualidad, por lo cual el uso y acceso a los métodos anticonceptivos es muy alto. Tenemos que recordar, chicos, que en países desarrollados se supone que el índice de desarrollo humano es muchísimo mejor, ¿verdad? Las condiciones económicas de las personas son muchísimo mejores, lo que permite tener un mayor acceso a este tipo de métodos. Eso va a repercutir, por supuesto, en la calidad de vida de la mujer, en las condiciones en las que quiere tener a sus hijos, ¿verdad? Si quiere tener hijos, si no los quiere tener, todo ese tipo de aspectos. Mientras que en los países pobres, en desarrollo, las mujeres generalmente tienen más hijos que los que quieren tener. ¿Por qué, chicos? Porque no hay acceso a los métodos de planificación familiar, porque son mujeres con baja escolaridad, porque son mujeres víctimas de matrimonios que fueron consolidados por un hijo y que son víctimas de machismo, víctimas de maltrato, víctimas de violencia doméstica, todo este tipo de cosas. En las regiones menos desarrolladas, el uso de anticonceptivos ha aumentado sustancialmente en la última década.
Sin embargo, en el África subsahariana es la parte sur de África, por debajo de, hola, profe, pura vida, ahí está la profe. Por debajo de el desierto del Sahara, ¿verdad? La parte más pobre de África, por eso nos hacen referencia a ese lugar. 48 de los países con datos disponibles tienen un nivel de uso de anticonceptivos por debajo del 20% y solamente usa anticonceptivos el 22% de las mujeres en edad reproductiva que están casadas o en unión. Entonces, vean, por ejemplo, los porcentajes son muy bajos, ¿verdad? En los países pobres en comparación con los países ricos. Chiquillos, vamos a hacer 5 minutitos de receso porque están saliendo los otros grupos, entonces para no interrumpir por la bulla o que no nos interrumpan. Entonces, demos 5 minutitos, 8:10 volvemos, ¿de acuerdo? ¿Estamos, chicos? ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok, 8:10. Listo, profe. Ok, don Francisco.
Hola chicos, ya volví. ¿Están ahí? Aquí estamos, profe. Esto, Estamos. eso, súper. Vamos a ver qué tengo en la pantalla. Ya no sé qué es el folleto. ¿Qué les estoy compartiendo? Tu WhatsApp, profe. Ya no sé qué se me hizo esta cosa. Vamos a ver. Aquí. Listo, ahora sí. Ya tienen Ahora todo. sí, profe. Ok, listo. Entonces, eso es lo que pasa con respecto al uso de métodos anticonceptivos, ya sea en países desarrollados o en países en vías de desarrollo. Con respecto al tema de fecundidad, es otro aspecto que es importante de analizar porque volvemos a la misma situación, ¿verdad? Tenemos los países que en países desarrollados la tasa de natalidad es muy baja, mientras que en países en vías de desarrollo la tasa de natalidad es muy alta, también por los mismos fenómenos y los mismos aspectos de que no tienen acceso a los métodos de planificación. Entonces, y una mala cultura también, ¿verdad? En los países desarrollados la tasa de natalidad es muy baja. La tasa de fecundidad media es de 1.5 hijos por mujer, lo que no permite el reemplazo generacional en la mayoría de estos países. ¿Okay? En muchos de ellos, el Estado debe incentivar que las parejas opten por tener un segundo hijo. Más bien, entonces aquí pasa el fenómeno contrario. Bueno, aquí más bien, chicos, pasa el fenómeno contrario, ¿verdad? Que es que como la tasa de fecundidad en países desarrollados es tan controlada, ¿verdad? O sea, es tan efectiva por el acceso a los métodos de planificación y por la formación educativa, por la formación familiar también, más bien las mujeres casi no tienen hijos. Entonces, en muchos de estos países desarrollados, se busca o se incentiva a las parejas a que tengan otro hijo o incluso toca traer migrantes, ¿verdad? Para que puedan sostener la economía de esos países. En los países subdesarrollados la natalidad es elevada, aunque tiende a disminuir. Las tasas de fecundidad varían mucho de un país a otro dependiendo de si existen políticas de planificación familiar, en cuyo caso se sitúa por debajo de los 3 hijos por mujer. o o no, en muchos países se supera incluso hasta los 5 hijos por mujer, ¿verdad? Entonces, pues ya conocemos ahí el fenómeno de estos países subdesarrollados donde la pobreza premia y pues esas condiciones, es que chicos, lamentablemente amarrar la, mm, tenemos que amarrar la pobreza. Los países subdesarrollados, la pobreza con poca educación y lamentablemente pues repercute en estas condiciones sociales, ¿verdad? Los embarazos adolescentes es otra situación, ¿verdad? Estados Unidos, dentro de los países desarrollados, los norteamericanos son los que más casos de embarazos procesan precoces tienen. Cada año el número total es de 84 embarazos por cada 1.000 mujeres y a nivel mundial, según el Fondo Nacional de las Naciones Unidas para la Infancia, que es UNICEF, cada año dan a luz 15 millones de adolescentes. Entre los 15 y 19 años de edad, ojo que están tomando adolescentes de 15 a 19, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que las chicas hoy quedan embarazadas siendo niñas, desde 12, 13 años. Ya comienza su periodo de desarrollo, ¿verdad? Su periodo menstrual. Y desde ese momento ya se empiezan a dar el fenómeno de los embarazos adolescentes, ¿verdad? En todo el mundo, el 95% de estos ocurre en países en desarrollo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa, chicos? Por ejemplo, con un país en desarrollo y un país desarrollado.
digamos, amarrando todos estos fenómenos que hemos estado mencionando. Vean, por ejemplo, que una familia rica, lamentablemente, hablando económicamente, ¿verdad? Nosotros como en este país, como costarricenses, podemos rescatar que tenemos una situación diferente, ¿verdad? A pesar de ser un país en vías de desarrollo, pues tenemos muchas características de país desarrollado también. Entonces, pues ahí no nos podemos encajar tanto en ese círculo, nos podemos encajar un poquito más bien al de país desarrollado en este aspecto. Sin embargo, sí tenemos este tipo de fenómenos. Pero, por ejemplo, no es lo mismo una mujer, eh, una niña, ¿verdad? Que nació, como nosotros conocemos, en cuna de oro. Fue a su escuela, ¿verdad? Desde muy temprana edad recibió, bueno, pensemos en la mujer embarazada, en la madre, ¿verdad? Sabe que está embarazada, entonces desde muy pequeño, desde muy temprano su embarazo, empieza a dar la estimulación temprana a esa bebé, ¿verdad? Y todo el asunto, o a ese bebé. Una alimentación súper adecuada, ¿verdad? Que la musiquita para el bebé porque está en la pancita y que los niveles de estrés, que bajarlos y todo el asunto, ¿verdad? Y ese bebé nace en cuna de oro, como lo decía anteriormente, con todas las condiciones, con todas las comodidades. Si hay alguna afectación en salud, hay dinero para atacar esa condición, ¿verdad? Ya entra al prekinder o al preescolar, al kinder, a la escuela, todo en condición privada, ¿verdad? Ya lleva una mejor adaptación académica en idiomas, por ejemplo, porque sabemos que hay una gran brecha importantísima entre las instituciones privadas y las instituciones públicas. Entonces esa niña ya lleva avanzado camino, ¿verdad? Muy platica, va para una de las mejores universidades, ¿verdad? Entonces ya sale con su título universitario. En su periodo de universidad conoció al amor de su vida, ¿verdad? Que también es un universitario. Ya los dos terminaron su carrera, ¿ok? Deciden casarse o ya entran a su ámbito laboral, empiezan a ejercer su carrera, se casan, tienen su casa, construyen su casa, ¿verdad? Tienen su casa, eh, siguen trabajando para construir todo lo que uno sabe que se tiene que construir en un hogar, ¿verdad? Cuando se está empezando. Y ya después deciden tener hijos, pero entonces esa muchacha ya deja su trabajo porque ya se ha preparado económicamente, deja su trabajo, empieza con una organización, una planificación, ¿verdad? Que va al ginecólogo 2 años antes de querer embarazarse para empezar a hacerse sus tratamientos, que tomar su ácido fólico, que tomar sus medicamentos para que ya ir preparando su cuerpo para un nuevo embarazo. ¿Ok? Entonces, todo eso suena muy bonito, ¿verdad? Ya es una condición diferente. Mientras que en los países pobres, lamentablemente, ¿qué es lo que sucede? Quedó embarazada producto de una violación o producto de un matrimonio forzado o producto de una relación impropia, ¿verdad? Eh, o la obligaron en por dinero. Lamentablemente en los países muy pobres así sucede. Ya quedó embarazada con 13, 14 años, ese cuerpo no estaba bien formado para tener un hijo. Sin embargo, pues todo cuerpo se adapta, ¿verdad? Tiene su hijo nace con condiciones deficientes y no hay para la escolaridad. Bueno, ya por allá a la escuela puede ir, ¿verdad? Y víctima, digamos, de abuso, de violencia, de todo este tipo de cosas, víctima de bullying, víctima de todas estas cosas, llega al colegio y queda embarazada. O llega al colegio y busca cómo conseguirse a alguien que la rescate de su hogar y las consecuencias son peores. Entonces, o sea, yo sé que estoy siendo un poco dramática, ¿verdad? Pero para que veamos los dos panoramas de esta situación, tanto de países desarrollados como de países en vías de desarrollo.
¿Tienen alguna opinión? ¿Algún comentario? Profe, no, sí, totalmente de acuerdo, de como el yin y el yang, ¿verdad? Ujú, Pero eso sí se ve, bueno, al menos yo he visto, bueno, en mi caso no tenemos hijos porque Dios no lo quiso, ¿verdad? ujú, Entonces, clínicamente todo está bien y bueno, lo que ya al final los médicos nos dijeron que mi esposa y yo no éramos compatibles. Nos dijo que sí, eso pasaba en 100 parejas, le tocaba una. Y esa una nos tocó a nosotros. Bueno, pero yo aceptamos que es la voluntad de Dios, ¿verdad? ujú, ujú, Luego, a lo que yo le iba a comentar es que cuando hay ese montón de familia, ¿verdad? Y a niveles de pobreza, es cuando se ve que hay más hijos. Por ejemplo, aquí en la comunidad hay una familia por ahí que así, pues, como que quizás criticando o hablando un poco mal, son un poco como desordenados, ¿verdad? Por ujú, decirlo así. Y de ahí, esa casa hay montones de niños. sí, Y no sé, o sea, yo digo que fue pucha, pero si ven en las condiciones que están, siguen teniendo hijos, ¿verdad? Traen niños y es como una cadena, porque si uno se pone a ver, o sea, no se ve que como que surja o haya algo bueno, porque más bien hay más pobreza. Y en ujú, estos tiempos que desgraciadamente el dinero es parte importante, ¿y cómo ujú, hace uno para solventar todo ese montón de chiquitos? claro. Sí, ahí volvemos a que lamentablemente se devuelve, ¿verdad? O la bola de nieve sigue creciendo, y sigue creciendo y sigue creciendo, ¿verdad? Como les decía, nosotros en Costa Rica, pues sí tenemos los dos panoramas, no tenemos panoramas tan dramáticos como los que yo acabo de expresar, ¿verdad? Pero, bueno, aunque sí, sí los hay también, ¿verdad? Pero lamentablemente, perdón, ese es un fenómeno que sucede, ¿verdad? Y como bien lo dice Luis Guillermo, eh, familias que se ve que están en necesidad, que se ve que tienen problemas económicos, problemas sociales y demás, y siguen, y siguen, y siguen teniendo hijos, ¿verdad? Y ahí también podemos abordar un poquito temas como la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que tiene mucho que ver en estas condiciones, mujeres que son agredidas, mujeres que son violadas incluso hasta por sus mismas parejas, ¿verdad? En ámbitos de machismo. Y todavía, chiquillos, si lo amarramos o lo asociamos más a problemas de alcohol, a problemas de drogas que hoy día están por todas partes, el fenómeno es todavía más grande, ¿verdad? Sí, es muy difícil. Ok, Profe, hay que acordarse también que el gobierno tiene culpa porque el gobierno les da una beca cuando hay una cantidad de hijos. No le estoy echando la culpa a la mujer ni el hombre, pero de ellos tienen que ser conciencia que entre más hijos yo sé que el gobierno les va a ayudar. Para mí no debería ser así, pero lamentablemente es feo decirlo, pero los dos ujú, deberían de ponerse las pilas de decir ya no más hijos, aunque el sí, gobierno me ayude. es correcto, es correcto. Lo que dice don Francisco está muy bien, ¿verdad? Y los subsidios, que en algún momento también lo hablamos, viendo lo de la crisis del 29, cuando yo les decía a ustedes que cuál fue la medida del gobierno de los Estados Unidos para sacar adelante al país por la crisis que estaba viviendo. Puso a trabajar a su gente. Se convirtió en un estado empresario, puso a trabajar a la gente. No fue como, ay, estás en crisis, no puedes pagar los préstamos, tome, el Estado le va a dar platica para que usted pague. No, eso no puede ser así. O sea, sí, el Estado tiene que ser solidario, ¿verdad? Pero uno tiene que ser solidario también con el Estado. Entonces, está bien, sí, si me van a dar en buena hora, pero que me exijan también que yo dé de mi parte, ¿verdad? Hay mucho que hacer en este país, hay muchísimo que hacer como para poder, bueno, está bien, le vamos a dar un subsidio de 100.000 colones por mes, porque usted tiene muchos hijos y por todo el asunto, ¿verdad? Pero cierta cantidad de horas usted se las tiene que dar al Estado. Trabaje limpiando parques o lo que sea, ¿verdad? Para sostener eso. Ahora, lo que yo les decía a ustedes también, la legislación
Es que yo soy una crítica de esta parte, chiquillos. La legislación de las pensiones para los hombres eso es muy riguroso, es muy difícil, ¿verdad? Porque es una pensión de 80, 100.000 pesos por cada chiquillo, entonces las mujeres se hallan muy cómodo tener 3, 4 chiquillos de diferentes papás y pegarles pensión a todos y ahí viven. Entonces esa legislación también merece una revisión profunda, ¿verdad? Y tal vez hasta una reforma, porque o sea, todas esas condiciones afectan definitivamente. Muy bien, chicos, los matrimonios forzados en los países desarrollados, este tipo de uniones es relativamente bajo, no se da mucho, ¿verdad? Esta práctica en los países desarrollados, ya que existe una robusta legislación que protege los derechos de los niños y los adolescentes. Esta situación pasa en nuestro país, tenemos una robusta legislación, ¿verdad? Aunque no somos un país desarrollado, pero tenemos una robusta legislación que protege a nuestros niños. Que se escapan casos, sí, por supuesto, se escapan casos, que el PANI es un poquito deficiente, sí, el PANI es un poquito deficiente, sin embargo, pues hay una legislación, ¿verdad? Que sí es fuerte. En su gran mayoría se prohíbe el matrimonio con menores de edad. Sin embargo, esta problemática no es ajena. Por ejemplo, solo en los Estados Unidos, al menos 207.468 menores de edad contrajeron matrimonio entre el 2000 y el 2015 en Estados Unidos. De ellos, 87% eran mujeres y el 99% tenían entre 15 y 17 años. Y en países pobres, el matrimonio infantil en general es fruto de una combinación de pobreza, desigualdad de género y falta de protección de los derechos de los niños y las niñas. Estos factores con frecuencia agravan por un acceso limitado a una educación de calidad y a oportunidades de empleo y se ven reforzados por las normas sociales y culturales fuertemente arraigadas. De los 20 países con más prevalencia, 17 se ubican en África. Imagínense, 2 en Asia y 1 que es Nicaragua en América Latina. En términos de números totales, el primero de la lista es India, con 2.6 millones de matrimonios forzados. Si hablamos de trata de personas, se estima que en los países desarrollados, aquí en cuanto a la trata de personas, más bien el fenómeno como que se invierte, chicos. ¿Por qué? Porque más bien en los países desarrollados es desde donde se capta mucho lo que es trata de personas, ¿verdad? Se estima que en los países desarrollados son receptores de más de 140.000 víctimas de explotación sexual que se encuentran atrapadas en círculos viciosos de violencia y degradación. Por lo general, mediante engaños o coacción, las redes delictivas organizadas hacen caer a las víctimas en una situación de abuso de la que es difícil escapar. Pueden golpearlas o violarlas o amenazar a su familia si intentan fugarse. Con frecuencia se apoderan de los pasaportes de sus víctimas y de esa forma las privan de toda clase de identificación. En los casos en los que éstas han sido llevadas a otros países, muchas veces conocen poco o no conocen en absoluto su idioma. ¿Ok? Lo que les mencionaba anteriormente. Y en países en vías de desarrollo es de donde se captan esas personas, ¿verdad? Por eso decía que en los países desarrollados son los receptores, es a donde llegan esas personas víctimas de trata de personas, ¿verdad? Por ejemplo, mujeres para prostitución. ¿A dónde las llevan? Pues a países desarrollados, ¿verdad? Que es donde hay dinero. ¿Y de dónde las captan? De los países pobres, que es de donde hay necesidad. Pues, en su gran mayoría, las personas que son víctimas de la trata de personas provienen de estos países en gran parte por pobreza, discriminación, carencia de educación, pocas perspectivas de trabajo y a veces conflictos políticos. Este tipo de problemas sociales los convierte en sujetos vulnerables para la trata de personas. A nivel mundial, 1 de cada 5 víctimas de la trata es un niño, aunque en las regiones y subregiones más pobres, como África y el Gran Mekong, son niños la mayoría de las víctimas. Los niños son objeto de trata de personas con fines, ojo aquí, los niños son objeto de trata de personas con fines de mendicidad forzosa, pornografía infantil o explotación sexual. A veces se prefiere a los niños para trabajar porque se considera que sus manos pequeñas son más aptas para desenredar redes, por ejemplo, en lugares costeros de pesca
coser prendas lujosas o cosechar cacao. Y este fenómeno, chicos, con los niños, lamentablemente, no es un fenómeno nuevo, ¿verdad? O sea, los niños desde muchísimo tiempo atrás han sido víctimas de trata de personas para trabajo forzoso, ¿verdad? Si nos devolvemos un poquito a los tiempos de revolución industrial, a finales de 1700, los niños eran los más cotizados, los más codiciados, ¿verdad? Para que trabajaran, porque recordemos que la revolución industrial inicia con producción textil, con telas. Entonces los niños para cortar hebras, para quitar hilos, y lamentablemente las máquinas eran mecánicas, ¿verdad? Eran manejadas por las mismas personas y en muchas ocasiones no se percataban de que habían niños debajo de las máquinas deshebrando y las máquinas bajaban los grandes bloques y aplastaban a los niños. O sea, imagínense ustedes qué clase de crueldad, ¿verdad? Entonces, más o menos para que veamos que este fenómeno con los niños es un fenómeno que se debe de atacar, ¿verdad? Que no podemos permitir que eso pase con los niños, ni de aquí ni de ninguna parte del mundo, y que es necesario para enfrentar esta situación una legislación robusta. Y no solo una legislación robusta, una legislación que se respete, ¿verdad? Que se haga valer, que castigue a los infractores de estos delitos. ¿Ok? Soluciones a los problemas poblacionales del mundo. Dice que todos los problemas asociados a al índice poblacional, perdón, a la índole poblacional, tienen sus raíces en la falta de oportunidades para desarrollarse con que cuentan las personas, la falta de educación, la pobreza, la marginalidad, la igualdad de género. Esto significa aumentar las inversiones en salud, educación e infraestructuras, aplicándose correctamente tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Asimismo, son importantes las ayudas sociales para una mejor inserción laboral. Ojo, porque esto es las soluciones, ¿verdad? A estas problemáticas. ¿Cómo podemos enfrentar estas problemáticas? ¿Cómo podemos enfrentar o cómo podemos evolucionar en estos desafíos, ¿verdad? ¿Cómo podemos eliminar estas o minimizar el impacto de estas problemáticas poblacionales? Y ojo, chicos, porque para efectos de examen tenemos que recordar que si nos ponen una respuesta, por ejemplo, que diga una legislación que elimine los problemas poblacionales, eso no existe. Recordemos que estos problemas no se van a eliminar. Ahora, si nos ponen una respuesta que diga una solución, una legislación que promueva eliminar los problemas poblacionales, esa sí puede ser una posible respuesta, ¿verdad? Recuerden que las respuestas que nos dan, que son digamos, como radicales, que nos van a decir, elimina los problemas de discriminación, elimina los problemas de pobreza, elimina los problemas de baja educación, no, que elimina, no, que promueva, que promueva eliminar, que promueva disminuir. Esas serían las respuestas correctas. ¿Ok? Asimismo, son importantes las ayudas sociales para una mejor inserción laboral y salarios dignos, sobre todo en los sectores más relegados, como es el caso de las mujeres, para acabar con el hambre y la escasez, creando políticas encaminadas a disminuir el desarrollo y la brecha social entre ricos y pobres. ¿Ok? Esto sí es válido, crear políticas. Recordemos que políticas van a ser leyes, ¿verdad? Entonces, crear leyes encaminadas a disminuir el subdesarrollo y la brecha. Recordemos que la brecha es la distancia que hay entre los ricos y los pobres, que lamentablemente cada vez es más grande. Entonces, la idea es disminuirla. Otra solución, vamos a ver.
Ok. Ok, dejémoslo así. Garantizar que a la niñez y a las mujeres, garantizar a la niñez y a las mujeres que puedan disfrutar de su derecho a decidir su futuro es fundamental para lograr una equidad, una igualdad de género. Para ello, el género femenino tenga acceso a una educación de calidad y retrasar el matrimonio o el parto para romper el círculo de pobreza y que puedan tener un mejor futuro. ¿Ok? Entonces, el género femenino que tenga acceso a mejor calidad, a educación de calidad, ¿de acuerdo? Ujú. Ok. Asignar prioridad al fomento de la estabilidad económico-social y política, así como a la reducción de las migraciones motivadas por condición de extrema pobreza y otros factores que alimentan la trata de personas. Facilitar el acceso a la población menor de edad a centros educativos y de formación profesional e incrementar la tasa de escolaridad, prestando particular atención a las niñas y a los menores pertenecientes a grupos minoritarios. Recordemos que cuando hablamos de grupos minoritarios, no nos estamos refiriendo a grupos que tengan menor cantidad, ¿verdad? Sino que nos referimos a grupos que han tenido menos acceso a beneficios, que han disfrutado de menos beneficios, por eso se llaman grupos minoritarios. Entonces, fomento de la estabilidad económica, social y política, acceso de la población menor de edad a centros educativos y de formación profesional. Esos que les marqué así con otro color, chicos, son como las soluciones, ¿verdad? A estos problemas. Pero vean que esto no es de aprendérselo de memoria, chiquillos. Es nada más de entenderlo, de conocer el tema y de analizar las respuestas en el examen. Leer muy bien, leer con mucho cuidado, ¿verdad? Las preguntas y comprender muy bien qué es lo que nos están cuestionando, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, señora. Sí, profe. Excelente, Todo excelentísimo. bien. Muy bien. Belkis, ¿qué se hizo hoy que no lo he escuchado? Aquí estoy, profe. Es que yo soy muy poca para hablar. Yo solo los escucho y nada más. Ah, bueno, súper importante. Ok, chicos, otra situación, otro fenómeno que genera este crecimiento poblacional es las migraciones. ¿Ok? ¿En qué consiste, chicos, el tema de las migraciones? Recordemos que entre más población hay, más recursos necesitamos. Entre más recursos necesitamos, eh, más gastamos, más contaminamos y asociamos esto con el siguiente tema que vamos a ver, que es el primer tema del otro folleto, si asociamos esto con globalización, chicos, con la globalización es puro económico, puro consumismo, ¿verdad? Lamentablemente somos consumistas, queremos cada vez más. Las redes sociales, los medios de comunicación nos bombardean por todos lados. Ven ustedes que uno abre YouTube y lo primero que sale es un anuncio, ¿verdad? O va uno por la calle, viene cansado del trabajo a las 6 de la tarde. Es más, vean las estrategias, chiquillos. Em, Vamos a ver. Viene uno cansado del trabajo porque trabaja en San José. Se comió 2 horas de presa. Llegó a las 7 de la noche a Cartago con aquella hambre que va partiéndose, ¿verdad? Llega a la parada y lo primero que ve es una valla publicitaria con una hamburguesa como de este tamaño, que hasta que le hace ojitos, ¿verdad? Hasta que se le cae a uno así como la baba viendo la hamburguesa y vuelve a ver para el frente McDonald's. ¿Qué hace uno? Va y se mete a McDonald's y se compra, aunque sea unos 900 pesos, pero se compra. Pero eso es el consumismo, eso es el capitalismo y eso es la globalización. Y nosotros como consumistas queremos cada vez más, ¿verdad? Entonces, todo esto
genera problemáticas sociales, ¿verdad? Problemáticas, ay, se me fue la palabra, problemáticas poblacionales, ¿verdad? Que nos invitan a migrar a otros países, ya sea porque nuestro país no nos ofrece las condiciones adecuadas o porque aspiramos a mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, se genera este fenómeno de la migración. Ahora, la migración no solo se genera por mejores condiciones, ¿verdad? Se genera por huir de las condiciones eh, inhumanas que se viven en muchos países, ¿verdad? Ahora con estas últimas guerras hemos podido ver cómo en la Franja de Gaza eh, la gente huyendo de su región, ¿verdad? Porque es insostenible la vida mientras que te están detonando bombas alrededor, si es que salir librado, ¿verdad? O vean el caso de los ucranianos abandonando su país, si lo vemos desde la expectativa de guerra, ¿verdad? Pensemos, lo vimos en la primavera árabe cuando hablamos de ese tema, Túnez, Siria, Egipto, y todas estas regiones que están alrededor en el norte de África, alrededor del mar Mediterráneo, que migran por la misma condición, ¿verdad? Guerras, eh, hambrunas. Ahora, si pensamos en países que son climas extremos, ¿verdad? También eh, fenómenos naturales como un volcán, un terremoto, todo este tipo de cosas generan migraciones, ¿verdad? Pero ¿cuál es el impacto de la migración? Hay un impacto tanto para el país de salida como para el país de acogida, ¿ok? Porque vean ustedes el fenómeno también con respecto a los venezolanos migrando de su país y alterando las condiciones, o sea, humanamente, pues uno lo entiende, ¿verdad? Pero ya viendo la ciencia cierta, dejando la humanidad de lado, se alteran las condiciones de cada uno de los países por los que van pasando, ¿verdad? Y pues su país también. Entonces dice, la migración internacional es un complejo fenómeno relacionado con múltiples aspectos económicos, sociales y de seguridad que inciden en nuestra vida cotidiana en un mundo cada vez más interconectado. El término migración engloba una gran diversidad de movimientos y situaciones que afectan a personas de cualquier condición y origen social. Ahora más que nunca, la migración afecta a todos los países y a todas las personas en un mundo cada vez más globalizado. Ok, listo, Luis. Está bien. Buenas noches, que Dios te acompañe y que se te haga muy cortita la noche. Gracias, profe, muy amable. Buenas noches. Listo, buenas noches. La migración está intrínsecamente relacionada con la geopolítica, el comercio y los intercambios culturales y ofrece a los países, las empresas y las comunidades la oportunidad de beneficiarse enormemente de ella. Ok, también tenemos que ver la migración desde el aspecto laboral, ¿verdad? Podemos hablar de la trata de personas o también si hablamos de transnacionales, como por ejemplo cuando hablamos de China posicionándose en África, ¿verdad? Que ya China quiere llevarse a sus trabajadores chinos para África, para que le estén vigilando el negocio allá en África. Entonces generan una alteración en África y además de la gran cantidad de gente que tiene África, todavía llevar chinos a África. O sea, en vez de solucionarle los problemas a África con una transnacional, va a afectarlos con una migración de chinos que va a sobrepoblar el continente que ya además está sobrepoblado. En los últimos años hemos observado un aumento de las migraciones y los desplazamientos provocados por conflictos, persecuciones, situaciones de degradación y cambio ambiental, y una acusada falta de oportunidades y seguridad humana. En términos generales, el número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en los últimos 4 decenios. ¿Okay? Estos porcentajes de aquí no son importantes. Vamos a ver. Causas y consecuencias de la migración. Vamos a venirnos de aquí. Ahí ustedes, si quieren, le echan una leidita a esta para que vean un poquito de porcentajes, cómo se mueve la población, ¿verdad? Pero me interesa esto, que es lo que nos preguntan en el examen. Dice, la movilidad humana crece como consecuencia del hambre, de la violencia,
de las guerras, de los desastres naturales y de los efectos explosivos que generan las economías liberales. Sin embargo, las fronteras se cierran y los gobiernos encaran la crisis migratoria global como un problema de seguridad y de riesgo a la soberanía nacional. ¿Ok? Esto es un gran problema, ¿verdad? Si tenemos caravanas de migrantes que están huyendo de sus países por diferentes aspectos, cuando les cierran las fronteras de paso de un país a otro, eso es cosa seria, ¿verdad? Entonces se ve delincuencia, trata de personas, violaciones, especulaciones, abuso en los precios con los alimentos, ¿verdad? Mulas para contrabando de drogas, ¿ok? Vean todo así, solo con un poquito que hemos estado viendo de todo lo que hemos analizado con respecto a estas problemáticas, ¿verdad? La movilidad humana crece como consecuencia, perdón, este párrafo está repetido, ahora me acuerdo. Este, lo vamos a eliminar porque está repetido, ¿ok? La dirección de los flujos migratorios también ha variado mucho. Por ejemplo, en América Latina hemos pasado del predominio de una migración sur-norte hacia Europa y Estados Unidos a una intensificación de los desplazamientos intrarregionales, o sea, entre las regiones, y sobre todo a la emergencia de migraciones extracontinentales, que sería de continente a continente, como por ejemplo desde África y Asia, muchas de ellas en tránsito hacia Estados Unidos, o hacia Brasil o Argentina. La presencia de migrantes cubanos, haitianos, ecuatorianos, centroamericanos y provenientes de países africanos o asiáticos recorriendo todo el continente para llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Provocó en el 2016 y en el 2017 una respuesta regional uniforme de cierre de fronteras. Imagínense, chicos. Ahora, pensemos también, muchachos, cuando hablamos de estas migraciones, vean, por ejemplo, los venezolanos en el tapón del Darién, que es la frontera selvática entre Panamá y Colombia. Muchos mueren ahí, muchos tienen que dejar a sus hijos muertos ahí, exposición a animales, depredadores, exposición a ríos que arrastran, a una selva que traga personas, exposición, lo que les decía, a los narcos, ¿verdad? Que están en esos lugares, en puntos estratégicos, esperando a que los migrantes pasen, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Producto de estas políticas restrictivas y homogéneas que se contraponen a realidades migratorias cada vez más diversificadas y heterogéneas, se ha multiplicado la situación de irregularidad progresiva de un alto número de migrantes de América Latina y el mundo. Millones de personas empujados a usar rutas clandestinas para cruzar las fronteras, en donde experimentan niveles crecientes de violencia y muchas veces encuentran la muerte. ¿Ok? Si ustedes se imaginaran, desde el Mediterráneo que enterró a 5.000 migrantes en el año 2016, chicos, es que podríamos analizar esto. Vean ustedes. Voy a abrirles un momentito el Google Earth para que veamos el mar Mediterráneo. Bueno, vamos a ver si carga. O sea, la gente, pensemos, ay, no quiere. Chiquillos, pensemos en, por ejemplo, África. De África migran hacia Europa. Y para migrar de África hacia Europa tienen que migrar por el mar Mediterráneo, que en una migración clandestina es peligrosísimo, ¿verdad? Ahora, de África subsahariana, que como les decía anteriormente, es la parte sur de África. No quiere cargar hoy. La parte sur de África, la más pobre, se tiene que atravesar toda África para llegar a las fronteras o a los puertos de Trípoli, por ejemplo, y esos puertos del norte de África, para tomar una embarcación clandestina para migrar para llegar a Europa, ¿verdad?
y, y tienen que pasar por los países más peligrosos del mundo para poder lograr atravesar el Mediterráneo. Entonces, o sea, pensemos en todo eso. No quiso cargar. ¿Ok? Dice, desde el Mediterráneo que enterró a 5.000 migrantes en el año 2016 hasta Arizona, donde han desaparecido centenares de seres humanos de migrantes tragados por el desierto. Las geografías de la violencia migratoria se van multiplicando por el planeta. Esta condición violenta el cruce de fronteras permanece en los destinos migratorios, donde trabajadores y trabajadoras migrantes irregularizados enfrentan precariedad, explotación laboral y con frecuencia la deportación. Recordemos que si usted es migrante y llega a un país a trabajar y usted no tiene los permisos actualizados, posiblemente va a haber explotación laboral, ¿verdad? Hoy día, como ocurre cada día, miles de personas en todo el mundo emprenderán un viaje con la esperanza de forjarse una vida segura y plena en un nuevo país. Algunos irán provistos de pasaportes con visados expedidos por el país al que se dirigen, y muchos de ellos habrán tenido que someterse a largos procesos de solicitud de visado para asegurarse el derecho a comenzar una nueva etapa de su vida en otro país. Esto es en la forma correcta, podríamos decirlo, ¿verdad? Para poder lograr una migración satisfactoria. Muchos otros emprenderán un viaje que bien saben que será largo y peligroso, hasta tal punto que toman conciencia de que pueden ser objetos de abuso, explotados o incluso morir en el camino. Es muy probable que se enfrenten a una gran incertidumbre acerca de la travesía que tiene por delante y si llegan a su destino, acerca de lo que les aguarda en el nuevo país. Muchos de ellos no dispondrán de visados y algunos ni siquiera contarán con un pasaporte o un documento de viaje. Esto sería de forma incorrecta y dramática, ¿verdad? Chicos, así es como suceden, bueno, a grandes rasgos, el tema de las migraciones, así es como suceden las migraciones en el mundo, lamentablemente, comiendo gente en un sentido figurado, ¿verdad? Y como les digo, en el mejor de los casos, por estudio, por condiciones laborales, por condiciones familiares, miramos y migramos de forma correcta. Para efectos de examen, el tema es la forma incorrecta, la violación de derechos humanos, las crisis humanitarias que se están viviendo en el mundo, las hambrunas que se están viviendo en el mundo y que obligan a generar desplazamientos de las personas. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta aquí? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Excelentísimo, muy bien. La próxima semana, si Dios lo permite, entonces empezamos a trabajar con el otro proyecto. Trabajamos el tema de globalización y de historia de Costa Rica, que es ya lo que nos falta por abordar. Creo que vamos bien con el tiempito, nos va a dar chance para hacer practiquita, pero recuerden que ustedes tienen unos exámenes ahí en el Drive, ¿verdad? Que ya pueden irlos realizando perfectamente bien hasta la pregunta son 70 como hasta la pregunta 45 ya pueden trabajarlo perfectamente bien. Entonces, para que ustedes mismos vayan familiarizándose, tienen las respuestas también para que se puedan ir autoevaluando. Y recuerden que más adelantito vamos a hacer práctica, pero la hacemos entre todos, ¿verdad? Este, ya para ir alistándonos, porque si bien es cierto, estamos 28 de febrero, pero recuerden que es en abril, ¿verdad? Entonces tenemos como mes y medio para terminar de prepararnos. Dígame, don Francisco. Profe, a relación con el libro, ya terminaríamos con el libro, porque es Ya con la el... página 80, ya no tengo más yo, tengo más. No, lo estafaron, don Francisco. Ve que sí. No, no, ya con este terminamos. Ya la segunda parte, que son los temas de quinto, ya está disponible aquí en el instituto, ¿verdad? Ese cuesta 3.500. Entonces, para que en el momento que pueda recogerlo, para que ya trabajemos la próxima semana con ese. Ok, profe, y dígame una cosa, igual estamos haciendo con el asunto de los sábados, que uno puede llegar y recoger los sábados. Ah, sí, 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 no hay ningún problema. Sí, porque hay que acordarse, como yo trabajo de lunes a viernes y hasta el sábado tengo libre, entonces tendría que ir sábado. Ujú, ujú, Entonces, sí.
En la mañana. Después de las 9 de la mañana más o menos y como hasta las 4 de la tarde. Ok, perfecto. Gracias, profe. Listo, chicos, si no tenemos dudas, si no tenemos preguntas, nos vemos si Dios lo permite la próxima semana. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ok, Buenas noches. Gracias. con gusto, buenas noches.